construir su casa y un abrir y cerrar de ojos se le perdió todo. 17 viviendas consumidas totalmente. Durante esa emergencia no se presentaron personas heridas o víctimas humanas que lamentar. No, gracias a Dios no hubo. Este municipio está también localizado cerca a la costa caucana, en donde todos los habitantes viven de la pesca. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro lanza anoche una nueva pelea y una nueva teoría internacional, que por este tema de su apoyo, porque el presidente claramente es pro-palestino, el banco JP Morgan, que es uno de los más grandes, el más grande de Estados Unidos, uno de los grandes en el mundo, quiere bajarle la calificación a la economía colombiana y dice que JP Morgan le está cobrando a la economía colombiana el apoyo pro-Palestina del presidente Petro, lo cual el presidente echa la teoría de un acorralamiento financiero podría llevar a Colombia a un default, que es el peor escenario posible, que Colombia no pague sus compromisos internacionales y que la economía colombiana entre en la peor crisis de su historia. Lo está viendo el presidente Petro y anticipa que es culpa de JP Morgan. La verdad es que JP Morgan no es la única calificadora del riesgo que está hablando de la economía colombiana. Muchos analistas internacionales, muchos bancos están diciendo esta mañana que el Sistema General de Participaciones, lo que quiere hacer el gobierno nacional, la descentralización, podría ser un riesgo gigante para la economía colombiana. Juan Sebastián Buitrago habla sobre su adicción al juego, la ludopatía, que está afectando a tanta gente en el mundo entero, sobre todo cuando para apostar ya no se necesita sino un clic. Así que si quiere escuchar cómo es vivir con esta adicción, está al aire la segunda temporada de Qué Locura, que está buenísima. La Cancillería colombiana ha emitido un inusual comunicado, fue pasada a las 5 de la mañana, celebrando y respaldando la decisión de la Corte Penal Internacional que ordenó la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la verdad no es un comunicado sorpresivo, teniendo en cuenta que desde el primer momento, hace un año largo, Colombia se ha negado a condenar el ataque terrorista de Hamás. Fue el 7 de octubre del año 2023, comienzo de la guerra en Gaza, y es el presidente Petro el que ha encabezado la campaña internacional pro-Palestina, los excesos de Netanyahu, la defensa de Israel, las violaciones de los derechos humanos y los efectos en la población civil, con niños y mujeres no combatientes, son los motivos por los cuales la CPI, la Corte Penal Internacional, condenó al Estado de Israel, no solo a Netanyahu, también a quien era su ministro de Defensa, por cuenta de la guerra de Gaza. También hay que decirlo, entre los condenados está el líder de Hamás, que ya murió, pero es uno de los muchos acusados por la CPI. La lista de Mañanas Blue. Y en nombre de todo el equipo quiero desearles unas fiestas felices, prósperas en unión familiar. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Regresa Qué Locura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. Hay que ser cuidadosos cuando ponemos toda la responsabilidad en la provocación que se puede recibir en cualquier circunstancia o de cualquier persona. Está claro que no está bien provocar, insultar, ofender o agredir a alguien, ni con hechos ni con palabras.
pero tenemos que hacer conciencia de que cada sujeto es responsable de sus reacciones emocionales. Los otros pueden estimularnos con cualquier tipo de gestos, con cualquier tipo de palabras, pero somos nosotros los que decidimos cómo actuamos ante ellos. Esa es la diferencia entre las personas reactivas y las personas proactivas. Las primeras son esclavas de los estímulos y las segundas se hacen responsables de sus emociones y responden con inteligencia. Todo esto lo digo pensando en lo que en estos días pasa en el fútbol. La razón de nuestras actuaciones está en nuestro interior, no afuera. Quien actúa según los estímulos no solo es alguien manipulable, sino que también es previsible y termina haciendo lo que no quiere. Por eso creo que el énfasis en estos días debiera ser entender cómo aceptar las emociones, gestionar las emociones y responder adecuadamente. Para ello hay 3 claves. La primera, aceptar el impulso emocional, no juzgarse por sentirlo. Eso es fundamental para poderlo expresar bien. Todos experimentamos emociones y existe la posibilidad de que en ese momento de tensión lleguemos allá. No hay que negar nuestra emocionalidad. La segunda, proyectar las consecuencias de dejarla salir sin ningún control. Hay que saber que esa reacción que tomamos tiene futuro y consecuencias y debemos procurar conocerlas bien, ya que eso nos ayudará a tomar acción. Ver hacia adelante permite parar los impulsos del presente. Y la tercera, obvio, actuar con inteligencia y firmeza. Esto seguro que quien piensa con serenidad y sabiduría antes de tomar acción, lo hará de manera acertada y evitará pasar un mal rato. Oye, recuerda, las emociones te pertenecen. Tú no eres esclavo de ningún provocador. Tú eres responsable de la manera como reaccionas. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Lorena Neira de Voz Populi y quiero desearles una feliz Navidad y un feliz 2025 lleno de paz, de unión, de reconciliación y por supuesto mucho amor y mucho humor. Bueno, soy la vice de Voz Populi y quiero desearles un venturoso 2025 y una feliz Navidad. ¿Lo dije bien, señor? ¿Lo dije bien? Queridos, pero claro, esperándome en el próximo 2026. Pero antes está el 2025. Quiero dejarles acá un saludo de feliz Navidad, de feliz año con mi muñeca. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tenemos las 7 de la mañana, 9 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar del arranque del cuadrangular B de las semifinales en Colombia. Fue otra fecha 1 en este grupo de 4 protagonistas. También con emociones. En el Metropolitano se cerró la noche con una victoria ajustada del Junior, 1-0 frente al América de Cali. La anotación fue de Carlos Vaca, un hombre que ha encontrado de nuevo la vía de gol en una instancia definitiva, dándole la luz al equipo barranquillero para que tome el primer lugar de esta zona. Claro, la otra gran figura fue Jefferson Martínez, el arquero del conjunto Tiburón, que sacó un par de pelotas increíbles. América generó oportunidades, no encontró la vía del gol y al final se fue con las manos vacías del Metropolitano. Por este mismo cuadrangular, el Once Caldas en Manizales igualó con el Deportes Tolima, una pobre presentación del conjunto de la capital caldense. 0-0 fue el resultado, un partido que logró manejarlo y aguantarlo defensivamente el Once dirigido por el arriero
Navarro Herrera. Allí también James Aguirre, el arquero del Blanco Blanco, fue figura. Tuvo para llevarse la victoria del Deportes Tolima, que al final se llevó tan solo un punto para Ibagué. Esto significa que el Grupo B está liderado por Junior con 3 unidades, seguido por el Once Caldas con 1, Tolima también tiene 1, es tercero, y cuarto América sin puntos. El domingo tendremos una mixtura, es decir, el Grupo A tendrá su jornada 2. El Deportivo Pasto enfrentará al Atlético Nacional y el Deportes Tolima al Junior de Barranquilla. Por el Grupo B, América en el Pascual Guerrero enfrentará al Once Caldas, pero queda coja la competencia de este grupo producto del clásico Santa Fe Millonarios, que no podrá jugarse el domingo. El domingo hay un concierto de Iron Maiden en el Campín de Bogotá. Y acá viene una papa caliente. ¿Por qué una papa caliente? Porque el desmonte del concierto obliga a que el compromiso que está pactado para que se juegue el lunes a las 8 de la noche en el Campín entre Santa Fe y Millonarios no se pueda realizar. Eso lo establece y lo comunica la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, que dice que puntualmente para el lunes 25 no existen las garantías mínimas de seguridad para que el compromiso se lleve a cabo en el horario estipulado y que producto del desmonte de este concierto, que será el día domingo, propone que sea el día martes 26 de noviembre a la misma hora, es decir, martes 8 de la noche, la realización del partido. El problema es que si se corre para el martes, Millonarios no podría jugar el día jueves. Debe descansar como mínimo 3 días, de acuerdo con los planteamientos, las normativas y las obligaciones para los clubes profesionales. Es decir, todo mal, porque Santa Fe es local para este partido, no podría jugar el día lunes. Quizás Di Mayor reprograme para el martes o plantee la alternativa de que se juegue en estadio alterno. El alterno para Santa Fe es el Metropolitano de Techo. Seguramente esa idea no le va a sonar al presidente Eduardo Méndez al frente del conjunto cardenal. Veremos cómo se resuelve este impasse. Lo cierto es que ese es el panorama de la liga en la fase de cuadrangulares. En Argentina les contábamos, Independiente Rivadavia con protagonismo de Sebastián Villa, protagonismo del bueno y del malo, derrotó 2-1 a River Plate en Mendoza. Villa marcó el primero al minuto 7, ganaba 1-0 Rivadavia. Luego encontraría la igualdad el conjunto de Buenos Aires, al que a propósito ingresó al minuto 62 el colombiano Miguel Ángel Borja. No encontró la ruta de gol el colibrí en esta ocasión. Y al minuto 90 más 9, un desborde por izquierda de Villa, el colombiano, una pelota bien filtrada y apareció Ezequiel Ham, el jugador de nacionalidad siria, que juega en el fútbol de Argentina, para que fuera locura en Mendoza. Locura al punto que el colombiano Villa celebró de manera provocadora, como disparando una ametralladora hacia la afición de River. Todo se congestionó, hubo gresca, conflicto, amonestados, dificultades. Hoy en la mira, producto de ese acto provocador, está el colombiano Sebastián Villa. En la tabla, River con la derrota se quedó quinto con 36 puntos y Rivadavia, Independiente Rivadavia, llegó a 28 unidades. En México, en la Liga MX, protagonismo de otro colombiano, hombre de Selección Colombia, Cristian Borja. Gol agónico y clasificación del América, eliminó al Tijuana de Juan Carlos Osorio, avanzó a cuartos de final del fútbol en México. 7:14, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La Cancillería colombiana
ha emitido un inusual comunicado, fue pasada a las 5 de la mañana, celebrando y respaldando la decisión de la Corte Penal Internacional que ordenó la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la verdad no es un comunicado sorpresivo, teniendo en cuenta que desde el primer momento, hace un año largo, Colombia se ha negado a condenar el ataque terrorista de Hamás. Fue el 7 de octubre del año 2023, comienzo de la guerra en Gaza, y es el presidente Petro el que ha encabezado la campaña internacional pro-Palestina, los excesos de Netanyahu, la defensa de Israel, las violaciones de los derechos humanos y los efectos en la población civil, con niños y mujeres no combatientes, son los motivos por los cuales la CPI, la Corte Penal Internacional, condenó al Estado de Israel, no solo a Netanyahu, también a quien era su ministro de Defensa, por cuenta de la guerra de Gaza. También hay que decirlo, entre los condenados está el líder de Hamás, que ya murió, pero es uno de los muchos acusados por la CPI. Mientras el presidente Gustavo Petro está en estas peleas ideológicas, en el mundo real, su gobierno entró en la fase de lanzarse la pelota de un lado a otro sin que nadie en el gobierno quiera asumir la responsabilidad de la crisis financiera que tiene el ICETEX, que está a punto de dejar sin universidad a 600.000 jóvenes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que la decisión es política y que es de su colega, el ministro de Educación, Daniel Rojas, porque su ministerio, es decir, Hacienda, sí le gira educación, pero explica Bonilla que es educación el que define a qué darle prioridad y a qué programas hacerle los desembolsos. En educación se mantienen en la idea en que el ICETEX es un banco que no depende de esa cartera y que el problema es de Hacienda, la pelota de un lado para otro, aunque eso sí, por primera vez el ministro de Educación, Daniel Rojas, reconoció que por su manera de ver el sistema, es decir, por su ideología, la prioridad deben ser las universidades públicas. Para el ministro Daniel Rojas, definitivamente el ICETEX no hace parte de su sector. En la mitad, el problema está sin resolverse. El presidente Petro lanza anoche una nueva pelea y una nueva teoría internacional, que por este tema de su apoyo, porque el presidente claramente es pro-palestino, el banco JP Morgan, que es uno de los más grandes, el más grande de Estados Unidos, uno de los grandes en el mundo, quiere bajarle la calificación a la economía colombiana. 7 de la mañana, 17 minutos, producto de la disputa en un tribunal de arbitramiento que le ganó Telefónica, la española, Movistar a Colombia, al Estado colombiano, que tiene todavía intereses en lo que era la vieja Telecom. Producto de eso, el presidente Petro le da instrucciones al ministro de Comercio para que renegocie el TLC con Estados Unidos y con Europa, para fortalecer lo que llama el presidente Petro la soberanía judicial de Colombia. Aquí hay un chance porque Vargas Lleras es el dueño del Tribunal Privado de Justicia en la Cámara de Comercio de Bogotá, depende. Pero ¿por qué nosotros no tenemos la soberanía de exigir que si hay conflictos sea bajo la justicia colombiana o bajo la justicia latinoamericana de litigios y nos vamos a poner en la boca del lobo de la justicia del socio? Y operó la justicia del socio. Y yo le pido que usted le diga al ministro Reyes que empiece a negociar ese artículo lesivo para la soberanía nacional. Dígale al ministro Reyes que empiece a renegociar. Ministro Reyes, el ministro Reyes es el ministro Luis Carlos Reyes, que es el ministro de Industria y Comercio en Colombia. Ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Gracias. Ministro, esta instrucción del presidente Petro, ¿cómo se va a materializar? ¿Qué significa esto y por qué toman esta decisión ustedes? Bueno, como el presidente lo indica, el país ha venido firmando durante mucho tiempo una serie de acuerdos que se llaman de protección de la inversión, pero en realidad son acuerdos que le dan unas prerrogativas pues muy importantes a las empresas de esos países con los que se firman acuerdos y resultan situaciones como esta que obviamente condenamos y nos parece que nunca debe haber llegado a ser así. Tal y como lo mencionó el presidente, también aquí es importante resaltar que esto es una renegociación de unos cuantos artículos en algunos tratados
y es algo que se puede lograr sin alterar, digamos, las posibilidades de inversión de otros países en Colombia. Y le doy un dato que me parece que yo creo que es útil como para entender la sensatez de lo que se está haciendo acá entre Estados Unidos y la Unión Europea. No hay un acuerdo de estos bilaterales de inversión, no se llevan las cosas a tribunales de arbitramiento, sino que se zanjan esas disputas en los tribunales de cada uno, pues, de los países respectivos, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos es, digamos, afirmando una soberanía nacional que yo creo que sí se entregó un poco a la ligera en su momento. Sí. Ministro, si hubiéramos ganado el pleito, ¿nos parecería que estuviera todo correcto? Yo creo que el problema con estos tribunales internacionales de arbitramiento se ha identificado ya y de hecho desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo venimos revisando algunos de estos acuerdos de inversión para ver en qué casos vale la pena empezar a hacer renegociaciones de estas cláusulas que nos llevan a tribunales de arbitramiento, porque sí hay una tendencia de estos a favorecer a las empresas que traen pleitos ante el país y a no ser imparciales a nuestro juicio. Sí, ministro, el presidente Petro dice: el Tribunal de Arbitramiento que controla en Colombia Vargas Lleras, el Tribunal de Arbitramiento Internacional que controla el socio, se refiere a Telefónica La Española. En opinión del gobierno, ¿todos los tribunales de arbitramiento son malos, los colombianos y los internacionales? Mire, en opinión del gobierno, la justicia debe estar en manos del Estado. Esto no es una opinión controversial, es la opinión que evidentemente tienen en sus relaciones bilaterales Estados Unidos y la Unión Europea, y pues es un tema de soberanía nacional. Sí, yo estoy seguro que hay jueces de árbitros que son muy imparciales, hay otros que no lo son, pero el balance sí nos lleva a pensar que la justicia debe estar en manos de los pueblos, de los estados, y no en tribunales privados. Sí. Ministro, usted sabe que en el CIADI, que es el Tribunal Internacional, en donde Colombia efectivamente pierde una batalla, ¿la mayoría de las batallas las ha ganado el Estado colombiano? Mire, como le digo, aquí hay una serie de principios que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y obviamente es el principio más que la conveniencia de un caso en particular lo que hay que afianzar. Y No, es que por un caso en particular es que el presidente Petro está llegando al extremo de decir que esa es una justicia comprada por el socio y que hay que renegociar esos tribunales internacionales de arbitramiento. Hay que renegociar esos tribunales internacionales de arbitramiento y en general las cláusulas de inversión en muchos tratados bilaterales de supuesta protección de la inversión que se han firmado a la ligera. O sea, cuando en el pasado cuando llegan países extranjeros a negociar tratados de inversión en el país, se les reparten tratados de inversión y de no doble imposición, como si se estuvieran repartiendo cachuchas y bolsas de café de regalo, y eso no puede ser así. Necesitamos tener una revisión muy clara de todas estas cláusulas, de todos estos tratados, porque en balance, y esto no es solo el CIADI, esto no es solo el caso de Telefónica, el balance que nosotros hacemos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde antes de este fallo, porque esa fue la primera instrucción que me dio el presidente Petro, es que estas condiciones a las que se ha acogido el país no son óptimas. Sí, ministro, usted que me está diciendo que desde el primer momento recibió la instrucción del presidente, me imagino que tiene claro por qué nacieron los tribunales arbitraje alrededor de inversiones. Claro que sí, nacieron porque una serie de países extranjeros consideraban que la justicia de países tercermundistas subdesarrollados no daba el nivel y sabían que nosotros íbamos a aceptar esa visión y les íbamos a hacer unas concesiones muy grandes. No nacieron por eso, ministro, nacieron para no politizar decisiones que tienen que ver con plata y con inversionistas privados. Por eso le repito, en la inmensa mayoría, y no le quiero mencionar los casos que los tengo aquí, en la inmensa mayoría de esos casos es el Estado colombiano el que ha ganado en el CIADI. ¿A qué se refiere usted cuando dice no politizar la justicia? Me gustaría entender.
Ministro, no lo digo yo, es leer un poquito de historia. Para que las decisiones no la tomen los estados, se crearon los tribunales de arbitramiento alrededor de inversiones. Para no meter política e ideología, que es lo que quiere el presidente Petro. Me parece que usted acaba de decir algo clave que refleja una diferencia muy profunda ideológica, pues, entre lo que usted está diciendo y lo que sostiene pues los principios democráticos que nosotros representamos, porque la justicia debe estar en manos de los estados, no del sector privado. O sea, usted lo que está diciendo es la justicia debe estar en manos del capital. Entiendo su punto de vista, no lo comparto. Aquí defendemos la soberanía del Estado, y los estados serios defienden su propia soberanía. Para que tengamos esta conversación. En las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Para que tengamos esta conversación leal, ministro, si me deja decirle, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que la justicia debe estar en manos del capital. He dicho que se crearon unos tribunales de arbitramiento de carácter para que no estén en manos de los estados, para que no estén en manos de decisiones políticas de los estados. Por eso, sí. Bueno, listo. Yo le estoy diciendo que la implicación lógica de lo que usted dice es que la justicia debe estar en manos del capital, porque lo que usted me está diciendo es que la justicia no debe estar en manos de los estados. Entonces, dígame, ¿en manos de quién debe estar? ¿De las empresas, del capital, de unos árbitros elegidos cómo? ¿Por quién? O sea, por estados democráticos, pero, ministro, ¿o por quién? Le entiendo que usted está en contra de los tribunales de arbitraje. Déjeme hacerle esta pregunta, ministro, que es muy interesante, yo se la quiero plantear en términos respetuosos. ¿Por qué le parece mala la justicia de un tribunal de arbitramiento que toma unas decisiones, y digo, la mayoría ha sido en defensa de intereses del Estado colombiano? El Estado colombiano ha ganado muchísimo más de lo que ha perdido. ¿Por qué le parece malo eso? ¿Y le parece bueno la justicia internacional cuando toma decisiones, por ejemplo, en favor de un señor que se llama Gustavo Petro? Mire, yo le estoy hablando del tema de inversiones y del tema de en manos de quién deben estar las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales deben estar en manos de los estados soberanos, ¿sí? Ya si queremos hablar de otros tribunales, pues podemos tener esa conversación en otro momento. Los tribunales internacionales, yo le digo, ¿por qué le parecen buenos cuando toman decisiones en favor del jefe? No, a mí me parece que la justicia debe estar en manos de los estados soberanos democráticos, y hay algunos tribunales que reflejan eso a nivel internacional, otros no. Mi visión personal es que entre más cercano esté a la justicia colombiana, mejor. Claro, pero ministro, si hay, por ejemplo, un contrato que está al amparo de acuerdos comerciales entre países, ¿quién debe dirimir una situación que se presente un litigio entre ellos? Las justicias, o sea, es que, a ver, aquí estamos hablando de litigios entre empresas y estados. En ese caso deben ser me parece perfecto, por ejemplo, ministro, para evitar abusos de los estados ante inversionistas. Pero mire que Estados Unidos y la Unión Europea lo dirimen en sus propias cortes. Esos tribunales fueron creados para que los países que, a juicio de las empresas de otros países que estaban invirtiendo ahí, no tenían estándares suficientemente altos de la justicia, recibieran lo que ellos consideraban, y es lo que el presidente llama la justicia del socio. Nosotros decimos, si las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea funcionan perfectamente con la justicia respectiva de esos países, aquí también podemos tener un modelo parecido. No es nada distinto a eso. Pero es que no es la justicia del socio. El hecho de que hayan fallado contra Colombia no mancha de corrupción la decisión de un tribunal de arbitramiento. O sea, en opinión del gobierno colombiano, cuando dicen justicia del socio, ¿es que Telefónica compró el CIADI? No, pero además, ministro, están partiendo de una premisa que no es cierta. El CIADI no es un tribunal español. El CIADI es un tribunal de arbitraje, yo creo que usted lo sabe bien, que crea el Banco Mundial. El presidente anoche dijo que era un tribunal español y eso no es cierto. Este es un tribunal que, en efecto, o sea, pues yo no escuché la declaración del presidente que dijera que es un tribunal español. Pero cuando hablamos, o sea, mire, cuando hablamos de que este es un tribunal que favorece de una manera que nos parece absolutamente reprensible a las empresas por encima de la justicia de los estados, esto que se está diciendo es que aquí no, o sea, es que las empresas de España no son España. O sea, ustedes están equiparando nuevamente el capital con el Estado democrático. No, ¿sí? Es que justamente, ministro, es que el tribunal que falla a favor de Telefónica no es un tribunal español, es un tribunal internacional. No, sí,
El que sea internacional no lo hace inherentemente bueno ni mal. No, sí. Claro que no, pero tampoco es la justicia al servicio del capital. Ni siquiera tiene sede en Madrid. Pues en este caso le hizo un servicio de $380 millones al capital. Entonces, ya que la audiencia juzgue. Ministro, ¿cuál es el problema del capital? Usted hasta hace 2 años que fue director de la DIAN trabajaba en una empresa privada. ¿Eso no es capital? ¿Qué es lo que tienen contra el capital? No, el capital es fundamental para es fundamental para el desarrollo económico, pero lo grave del capital es que cuando está tan concentrado como lo está en Colombia y en el mundo, si la justicia favorece de manera sistemática el capital, favorece a unos pocos, y necesitamos una justicia que favorezca no al que más tiene, sino a todos de manera imparcial. Una justicia que favorezca lo que es justo, sin no importar si es el capital o si es el Estado colombiano. Si el Exacto, Estado y la colombiano... justicia, entonces usted está diciendo que la justicia del Estado colombiano, que es independiente de la rama ejecutiva, no es justa. O sea, lo que usted está diciendo es, o sea, en este momento... Usted lo que me está diciendo es que la justicia, por emitir un fallo en favor de una empresa privada, ¿es injusta? Ese es un fallo injusto. Estoy seguro de que ese tribunal ha tomado algunas buenas decisiones. Ante el CIADI que es injusto. Pues es que uno también puede decidir en estas instancias internacionales ante cuáles se acoge y ante cuáles no se acoge. Y eso es lo que queremos renegociar. O sea, así como desde hace mucho tiempo acogerse al CIADI. Es que el CIADI tiene competencia en Colombia. Mire, Colombia por ese andarse acogiendo a un montón de instancias internacionales sin considerarlo de una manera más sensata, ha tenido, por ejemplo, los problemas territoriales que ha tenido con sus aguas en San Andrés. Entonces, esta acogedera a tribunales internacionales... No le entendí. No, ¿Qué tiene que ver San Andrés en esto? Pues lo que usted está diciendo es que porque Colombia se acogió a un tribunal, entonces tiene que quedarse siempre ahí. No, o sea, a veces acogerse a algunas de esas instancias es una mala idea que hay que reversar. Pero ministro, la noticia que usted nos da es que el gobierno del presidente Gustavo Petro va a retirar a Colombia del CIADI. Como el presidente lo mencionó, aquí hay que renegociar las cláusulas que nos están generando estos problemas. Ministro, ¿usted cree que van, ahora que llegue el gobierno de Donald Trump y decimos, golpeamos la puerta, vengo a renegociar el pedacito que no me gusta del Tratado de Libre Comercio? Pues mire, yo creo que en el gobierno de Donald Trump vamos a encontrar a un socio muy interesante, porque precisamente ellos entienden que hay una serie de tratados que se firmaron con este ánimo, con este fervor de los años 90, que no están escritos en condiciones óptimas para los países firmantes, muchas veces para ellos tampoco. Entonces yo creo que vamos a encontrar un socio con el que vamos a poder tener conversaciones interesantes que antes no se podían tener. Sí, eso me parece interesante ver qué va a pasar, porque efectivamente una renegociación no se abre por voluntad de una de las partes. Debe haber acuerdo. Tiene que haber acuerdo, tiene que haber consenso. Que fue lo que pasó en el NAFTA. Exacto. Sí. Exacto. Y honestamente yo creo que ahí puede haber unos temas de coincidencia, porque pues las medidas de protección comercial de un país frente a, digamos, no sé si llamarlo abusos comerciales de otros, es algo que quizás se ha limitado demasiado. Algunas políticas de promoción industrial a través de política comercial que son razonables también se han limitado de manera excesiva. Hay una serie de conversaciones que se están llevando a nivel internacional, que yo creo que la voluntad de renegociación potencial de Estados Unidos puede ser útil para todo el mundo. Sí, ministro, si el gobierno colombiano quiere retirarse de los tribunales internacionales de arbitraje, ¿cuál sería la propuesta para dirimir conflictos con empresas? Pues mire, hay todo un rango de opciones. Lo cierto es que aquí hay países que invierten sin estar acogidos a esos tribunales internacionales. O sea, yo creo ahí no veo pues que vaya a haber ningún problema si se llegara a tomar la decisión. Perdóneme, no es cierto. Las empresas. Claro que es cierto. No es las empresas. No, la de los países con los que tenemos esos acuerdos bilaterales de inversión, que no son todos. Hay muchos países que invierten de esa forma sin tener sin tener ese recurso a tribunales como el que tomó esta decisión. Los grandes inversionistas vienen con unas garantías y vienen, por ejemplo, para que esas inversiones no sean expropiadas, por ejemplo, que es un fantasma, una tentación que suele recurrir
a los estados y vienen con unas garantías de que la plata que van a meter, la plata tiene miedo, ministro, como usted lo sabe. Sí, no, pero vienen, muchos vienen y les parece suficiente garantía la justicia del Estado colombiano. Y, por ejemplo, en el tratado que nosotros tenemos de libre comercio con la Unión Europea, no hay temas de arbitraje así tan específicos que digan esto tiene que irse al CIADI y tiene que irse a tal lado. Realmente esto que ocurrió es un resultado de un tratado bilateral de protección de inversión con España. Con España, sí, y entonces hay muchos países de la Unión Europea que vienen sin esas cláusulas. De verdad fuera, o sea, obviamente yo sé que aquí estamos hablando desde extremos distintos, no sé si extremos, pues desde puntos de vista distintos con respecto a muchas cosas, pero creo que como colombianos sí es importante que sepamos que nosotros en el mundo tenemos un peso y un valor más alto que el que nos hemos dado. No es cierto que nosotros tengamos que acoger cualquier condición para que venga la inversión. Todos queremos que venga inversión, eso está clarísimo, ¿sí? Y necesitamos que vengan unas condiciones justas. Eso es lo importante y esa es la revisión que vamos a hacer. En ese entendido, ministro, ¿Colombia estaría dispuesta a renunciar a la indemnización de $1.000 millones, $1 billón que le dio un tribunal de arbitramiento de Ecopetrol contra CBI por reficar? Miren, hablando no retóricamente, sino en serio, si uno llega a tomar la decisión... Es que estamos hablando en serio. Por eso. Que estamos hablando en serio desde que comenzó la entrevista, ministro. Pues es que entonces, hablando muy en serio, esa pregunta que usted me hace no tiene, pues no es un escenario factible, porque cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos... No son retroactivos, pero el gobierno colombiano estaría en contra de que la justicia internacional, tribunales de arbitraje fallen a favor de Colombia también. Mire, el punto, esto no son decisiones que se toman por el fallo a favor o por el fallo en contra. Obviamente a uno le gusta cuando fallan a favor de uno, no le gusta cuando fallan en contra, pero uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Sí, eso es lo que queremos hacer. Sí. Ministro, ¿usted de casualidad tiene el mapa para tomar esta decisión, pues, de renegociar porque no nos gusta la justicia o los tribunales internacionales? ¿De casualidad usted tiene o le ha pedido a alguien en el ministerio que le entregue un mapa qué hemos ganado y qué hemos perdido en estos tribunales internacionales? Como le digo, esta es una tarea que nosotros venimos realizando desde el primer día, porque poner a Colombia en una situación justa frente a nuestros socios comerciales ha sido la instrucción del presidente desde el primer día de mi gestión. Entonces esto es algo que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo. Es que estoy haciendo yo un repaso rápido, ministro. Colombia ganó, por ejemplo, en la intervención con Electricaribe, en donde también había manos españolas. Sí, claro. Es decir, perdimos Telefónica, pero ganamos Electricaribe. Bueno, ganamos Reficar. Ganamos Reficar, que fueron $1.000 millones. Ganamos contra Naturgy Energy Group. Claro. Es decir, hemos ganado, y me parece, ministro, a modo de sugerencia respetuosa, ahora que estamos hablando en serio, miren ustedes, porque de pronto retirarnos del CIADI o no aceptar jurisdicciones internacionales nos va peor a nosotros, saliéndonos de esas jurisdicciones que quedándonos en esas jurisdicciones. La última pregunta. Perdón, me gustaría, yo creo que eso que usted dice es válido. La pregunta que uno tendría que hacerse es si la justicia colombiana habría fallado más en contra del Estado que esos tribunales internacionales. Sí. Debería haber fallado la justicia, ministro. Hubiera fallado a favor o en contra. Es que no por el hecho de ser colombiana la justicia tiene que fallar a favor del Estado colombiano. Es fallar en justicia y ustedes me dicen que es muy conveniente por los fallos puntuales que han traído mucha plata. Y yo les digo que por lo uno y por lo otro suena buena idea tener los tribunales colombianos más involucrados en esto. Ministro, ¿sabe qué pasaba hace un siglo cuando había litigios entre empresas y estados? Cuénteme usted, me parece que usted tiene una idea clara. Sí, yo creo que debería saberlo. Había guerras entre estados.
Es decir, los tribunales internacionales de arbitraje se crean para evitar que la salida abrupta de una empresa cause un conflicto bélico entre estados. Esa es la idea de los tribunales de arbitraje. Y el primero se creó en 1899. No es una idea nueva. No es la idea del gran capital, ni es de los 90 de la apertura, como usted sugiere en sus respuestas. Nosotros empezamos, o sea, hay muchos tipos de tribunales internacionales para todo tipo de temas. Estamos circunscribiéndonos a los tribunales que fallan sobre temas de inversión, que fallan entre empresas y estados. Colombia empezó una racha de firma de esos convenios de protección de inversión en los años 90. Y además, resalto nuevamente, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, que son relaciones entre iguales, entre conjuntos de estados soberanos. Los conflictos entre empresas y estados se dirimen en las cortes de los respectivos países. Entonces, y pues son países que han tenido, eso sí que han estado en guerra, Estados Unidos o Europa, ¿no? Hoy sí le pregunto si tiene idea de la historia de las guerras que ha habido entre Estados Unidos y países europeos. ¿Qué ha habido? Sí, ministro, algo creo saber al respecto. Ministro, ¿usted sabe cómo se definen los litigios entre Estados Unidos y Europa o los litigios entre Estados Unidos y Asia, por ejemplo? Los litigios de inversión como estos se resuelven, los litigios comerciales se resuelven ante un mecanismo estándar que es la Organización Mundial del Comercio, en el cual nosotros ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio, ministro? Es una organización mundial del comercio. Es una organización multilateral de carácter privado que resuelve los mismos conflictos de competencias y conflictos comerciales. Así que el tema de privados, resolviendo problemas entre privados cuando afectan intereses de privados, no es solamente para Colombia. Todos los estados del mundo, todos, ministro, tienen forma de dirimir los conflictos, estos temas de inversiones. Usted está mezclando dos cosas que de hecho ha sido históricamente muy problemático que mezclemos. Usted está mezclando los litigios, las controversias comerciales con las controversias de inversión. No son lo mismo. Si usted se pone a ver lo que son los conflictos comerciales, son básicamente conflictos de quién le impone aranceles, qué aranceles le impone un país al otro. Sí, eso es una cosa. Y aquí estamos hablando de fallos de justicia contra, en este caso como lo de Telefónica, entre un inversionista y un Estado por unos temas que no son de aranceles. Entonces, y mezclar esas cosas, por ejemplo, de hecho, fíjense que lo principal que uno ve en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que sigue generando mucha controversia en el país, y si usted escucha al Congreso de la República, es uno de los escenarios más interesantes para darse cuenta de que los efectos de ese Tratado de Libre Comercio no es que le disgusten solo a la izquierda. A mí me encanta ir al Congreso a escuchar a congresistas desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico diciendo nuestro campo colombiano tiene problemas con lo que hay en ese tratado de libre comercio. Y fíjese que hay una de las cosas graves es que se le metió a lo que es estrictamente libre comercio en términos de aranceles, de bienes y de servicios, se le metieron temas de inversión, de propiedad intelectual, y esos muchas veces generan ese tipo de controversias que no hemos terminado de solucionar. En fin, esto es una cosa, como usted lo dice, es compleja, hay que revisar punto por punto. En este caso, un fallo de este tipo es algo con lo que el Estado está completamente en desacuerdo, no solo por el fallo puntual de Telefónica. Para su aclaración, yo también estoy en desacuerdo, pero este tribunal, la CIADI, hablando de telecomunicaciones, hace 3 años le había dado la razón al Estado colombiano en el conflicto con Comcel, por ejemplo, y tengo 100.000 ejemplos del CIADI cómo ha fallado. En esa ocasión, en el caso Comcel, fue el tema de reversión de activos. Así que, ministro, estamos hablando de que ustedes están abriendo una puerta que a mí me lo parece deben evaluar, porque de pronto resulta, como decían las abuelas, peor el remedio que la enfermedad. Pero, ministro, le agradezco que nos acompañe esta mañana y que nos comparta la expectativa y los argumentos del Gobierno Nacional alrededor de este tema tan interesante. Ministro Reyes, le agradezco estos minutos y le deseo un feliz viernes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, 7 de la mañana, 43 minutos. Y así, Ricardo, como este, pues hay cuantos ejemplos. Salirnos del CIADI.
demandar la competencia de tribunales internacionales, de pronto, solamente digo, bajo ese entendido, de pronto Néstor, no sale regular. Entonces, bajo esa lógica, Colombia debería retirarse del sistema interamericano de derechos humanos que llevó a que el presidente Petro recuperara su vida política. Si la justicia colombiana es más importante o prevalece sobre tribunales internacionales, entonces ¿qué habría sido yo puedo estar de acuerdo en algunos casos en que me molesta, me pregunto por qué aceptamos la competencia en el caso de Petro sobre la Constitución, lo que sea. Lo que pasa es que la justicia es justicia, cuando falla a favor mío es justa, y cuando falla a favor del otro también es justa. En general, sí, es que hay que tener cuidado con eso, porque a veces pareciera que la justicia solo me gusta cuando vaya a mi favor. No acepto los árbitros de la FIFA porque perdimos este partido a pesar de que hemos ganado otros partidos. Me parece que va a ser un argumento. Mire, la noticia que Colombia se va a retirar del CIADI, de verdad, es algo, esto es increíble. Me quedo pensando en otros pleitos más allá de los que ya hemos hablado, como por ejemplo el Galeón San José, que está también en un tribunal internacional, concretamente está en la Corte Permanente de Arbitraje bajo la regla de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entonces, todos los pleitos que tenemos afuera, ¿qué va a pasar con eso? No nos vamos a retirar de todos, nos salimos del CIADI, nos salimos de todos los tribunales. Paola, es que no creo, para salirnos del CIADI tenemos que renegociar el TLC, ¿no es verdad? Y los tratados de... Pero no necesariamente, es que lo que hay es una enorme ignorancia, según veo, Néstor, la Cámara Colombiana Colomboamericana anoche dijo que el TLC con Estados Unidos tiene mecanismos para revisar eso sin tener que renegociar. Pero además tiene unos mecanismos distintos de solución de conflictos que el CIADI. Estos son unas cláusulas que se incluyen no en los tratados, en los dos que mencionó el presidente no hay CIADI, ni en el TLC de los Estados Unidos, que hay otros mecanismos de solución de conflictos, ni en el de la Unión Europea, que también lo mencionó el presidente. Normalmente estos son tratados bilaterales de protección de inversión extranjera, y el que, por ejemplo, se activó en esta ocasión en relación con con Telefónica, pues es el Tratado de Protección de Inversiones con España. Y eso lo que hace es someter al arbitraje, un arbitraje que claramente el ministro desconoce y el presidente también desconoce cómo se integra el tribunal. Total. Porque es que el tribunal no lo impone, los árbitros no los nombró Telefónica, se establecen a través de un procedimiento que han convenido previamente las partes, presentan candidatos ellos, hay una lista de árbitros internacionales, en fin, hay todo un procedimiento, Néstor, pero como usted dice, a mí me parece que lo más increíble es el desconocimiento de la manera como CIADI ha realmente fallado, y entre otras cosas eso hay que aplaudírselo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, desde que existe, decidió tomar los casos de CIADI y llevarlos como son, como unos casos importantes. Usted mencionó varios, yo le menciono uno que fue de hace 3 semanas, que fue de una empresa que se llama Ecominerales, que era la empresa que tenía una licencia para explotar oro en el páramo de Santurbán, y usted recuerda que pues se han ido tomando unas decisiones que han impedido que eso se haga en el páramo, para proteger el páramo, y claro que ganamos. Pedían $1.000 millones de indemnización, porque pues claro que Ecominerales no ha podido desarrollar el proyecto que inicialmente le licenció el Estado colombiano, porque le cambiaron la regulación, y yo estoy de acuerdo con que se la han cambiado, ni más faltaba, pero ellos reclamaron la indemnización y la perdieron. Eso hace 3 semanas. Hubo además prácticamente una fiesta del gobierno colombiano, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Si usted mira el comunicado de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado de hace 3 semanas, dando la información de cómo terminó ese fallo, es prácticamente una fiesta, con razón, porque claro que teníamos un montón de plata. Aquí hay un tema ideológico, digo, no es coincidencia, María Consuelo, que el presidente pone de ejemplo Cámara de Comercio en Bogotá, en donde hay un tribunal de arbitramiento, y en esta misma declaración que acabamos de escuchar, dice la justicia privada controlada por Vargas Lleras. No tengo ni idea qué tiene que ver Vargas Lleras en los tribunales de arbitramiento, lo cual lo que hace es demostrar... Esa es una vieja pelea y un preconcepto que tiene el presidente contra la Cámara de Comercio de Bogotá.
como allí está el Tribunal de Arbitraje, uno muy importante, entonces el presidente dice que ese tribunal es manejado por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que los árbitros los pone el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Claro, pero es importante que en este tema... Que es una ofensa, porque en Colombia, la verdad, los tribunales de arbitramiento han funcionado bien. Y la figura del arbitraje y la conciliación lleva años buscando precisamente simplicidad, rapidez, agilidad en la solución de controversias, flexibilidad, neutralidad y confidencialidad. Entonces, desconocer que el arbitraje ha servido para esa descongestión y simplicidad y neutralidad de la justicia es absurdo. Pero además, el CIADI se creó en 1965 como un centro internacional para la mediación de las naciones y a mí lo que me parece realmente increíble es que el ministro desconozca, como lo señalaba Héctor, que adicionalmente hay unos mecanismos preestablecidos para que estos fallos sean precisamente en justicia y neutrales, pero sobre todo lo que está detrás es la protección y atraer a los inversionistas. O sea, Tan claro es que se firmaron los acuerdos de protección de inversiones que la inversión extranjera se incrementó en esos años de manera significativa. Entonces, mandar ese mensaje de inseguridad jurídica, claro, va a ser nefasto en la inversión extranjera porque nadie va a querer acogerse a unas normas distintas o desconocer cuando ya hay unas reglas porque el fallo no me gusta. La competencia. Esa es la cosa más infantil en términos de justicia. Dice el ministro Luis Ernesto, y tiene razón, estamos de acuerdo todos en que la inversión extranjera es buena. ¿Cuántos empleos dependen de la inversión extranjera? No hay discusión, es decir, esto a pesar de que el ministro habla contra el capital, al mismo tiempo todos sabemos que es mejor tener inversionistas extranjeros metiéndole plata a la economía. Pero el ministro también aquí nos reconoció que era muy importante traer capital extranjero, lograr inversión extranjera. Sí, lo digo, por eso digo que y tratar de negociar de pronto mejores condiciones. El lío es que ¿quién va a venir a partir de ahora a invertir con esta incertidumbre jurídica? Imagínese usted. Pero para enriquecer el debate, yo creo que pues tenemos que ser todos conscientes que en muchas de estas instancias internacionales, aunque sean internacionales y muy respetables, como por ejemplo el CIADI, que como aquí lo mencionó Ricardo, hace parte de la organización de la ONU, digamos, es una de las organizaciones del Banco Mundial y por ende de la ONU. Banco Mundial. Banco Mundial, y el Banco Mundial hace parte de las organizaciones asociadas de la ONU, en fin. Es decir, podríamos decir perfectamente, esto es como hacer parte de la CIDH, hacer parte de otras organizaciones internacionales, pero en muchos temas, especialmente el Banco Mundial y la ONU, pues tienen una lógica económica de quién es su mayor aportante. Y ese es los Estados Unidos. Y eso no lo podemos negar. Miren que el Banco Mundial históricamente siempre ha tenido, digamos, en los criterios de relacionamiento con los países en vías de desarrollo como Colombia, pues ha tenido unas políticas que son muy del interés de los Estados Unidos, muy afines a los Estados Unidos. Y por eso es legítimo, creo yo, y enriquece el debate, que Colombia evaluar... Ha ganado 17 pleitos este año, hemos perdido de acuerdo, uno, pero miren, Néstor, 17 claro, y aquí hemos dicho reiteradamente, este aquí hemos dicho reiteradamente, no tiene que ser pues cuando ganamos entonces es bueno el mecanismo y cuando perdemos es malo el mecanismo, debería ser un criterio de principios objetivo, y lo que está planteando el ministro y me parece que, y el presidente por supuesto, y me parece que es un debate válido, es, ustedes por ejemplo creen que una discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU es imparcial? Pues no. En el Consejo de Seguridad de la ONU cualquiera veta, uno de los grandes poderes veta cualquier mecanismo, porque así está diseñada la ONU. Lo mismo pasa también en instancias como el Banco Mundial. A ver, usted sabe que en el Consejo de Seguridad hay unos países que tienen capacidad de veto, ¿cierto? 5 países que tienen capacidad de veto. ¿Usted tiene idea, en un tribunal de arbitramiento de CIADI, hay alguien que tome decisiones? ¿Hay algún Estado moviendo las decisiones? No, son unos árbitros internacionales blindados, entre otras cosas, por cuenta de que las discusiones son de carácter técnico, no a cuenta de caprichos de carácter político. Es un número impar, por político. ejemplo, para que no haya empates. Sí, hay una serie de condiciones
preestablecidas precisamente para darle agilidad a esa solución de controversias. La diferencia es que en el Consejo de Estado, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Naciones Unidas hay intereses políticos. Aquí hay unos jueces que tienen unos argumentos. Mire, el TLC contempla el uso del CIADI, por ejemplo. Sobre la justicia internacional. El TLC con Estados Unidos, Néstor, sí contempla la posibilidad de acudir al CIADI. Me acota un experto en el tema. Y que tiene dos posibilidades de resolver diferencias. Una el CIADI y otro el CNUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 7 de la mañana, Colombia 54 minutos. Aurelio, señor, Colombia, la cuenta para quienes quieran escribir, para quienes quieran vincularse con esta muy interesante discusión, la cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales sobre justicia internacional, sobre soberanía, sobre TLC, tratados de libre comercio, sobre fallos, sobre la Cámara de Comercio, sobre tribunales de arbitramiento. Señor Aurelio. Néstor, Colombia tiene 8 tratados bilaterales de protección de inversiones, firmados, suscritos y andando. Uno de ellos es el de España. Y tiene 9 tratados de libre comercio que tienen capítulo de inversiones con estas cláusulas de solución de controversias por tribunales internacionales de arbitraje. Mi opinión personal es que Colombia no debe supeditar la inversión extranjera a que se acepte esa justicia supranacional. Que le haya ido bien o que le haya ido mal, para mí no constituye un argumento de fondo. Ahora, ¿qué sucede con la orientación que da el presidente Petro? O sea, lo que él va a renegociar es una cláusula de uno de los 8 tratados, o cuál es la instrucción, porque es que uno realmente encuentra una inconsistencia. Mientras Petro da esa orden alrededor del caso de Telefónica, ayer nomás estaba reunido con el emir o sultán de Qatar, reforzando negocios en la misma lógica de los otros tratados. Entonces, uno encuentra un gobierno que no da unas señales claras, porque, ojo, si usted dice, yo tengo un gobierno que no se somete a la justicia supranacional, el inversionista extranjero verá qué hace, si se mete o no se mete. Pero si usted tiene un gobierno que le prende una vela a Dios y otra al diablo, ese sí es el que genera inseguridad. Ese de verdad es cierto. Ahora, hay países si no hay como garantías, Brasil, si no hay garantías, veo Brasil es un país altamente receptor de inversión extranjera, especialmente los Estados Unidos, y Brasil. Y no pertenece al CIADI. Y no pertenece al CIADI. No es Estado miembro del CIADI. Y le entran 30.000, 40.000 millones de dólares al año de inversión extranjera. Entonces aquí hay mucha cosa para mirar, pero a mí lo que me preocupa no es, yo no estaría en el gobierno aceptando tratados de inversión, tratados de protección de inversiones, yo no estaría ahí, pero lo que sí es importante es la inconsecuencia de Petro, que mientras da una orden de una cláusula en un caso, en el caso de Qatar, por ejemplo, que se han vuelto casi que sus buenos mejores amigos, si va por la libre a lo que quieran los presidente cataríes. Petro, efectivamente. Sí, pero en realidad lo que hay es desconocimiento, Néstor, de los la visita de uno de esos jeques cataríes, porque el presidente Petro quiere inversión y quiere hacer acuerdos de libre comercio. Y hay un desconocimiento en relación con el arbitraje nacional y el internacional. Y en ambos se comete el mismo error, que es creer que quien decide los litigios es la institución, es el CIADI o la Cámara de Comercio, y resulta que no, la deciden unos árbitros que no son empleados de ellos. Es una equivocación decir que los arbitrajes, los tribunales de arbitramiento los resuelve la Cámara de Comercio o el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. No, lo resuelven unos árbitros. Ese centro lo que hace es como una coordinación, llamémosla administrativa, tiene una lista, allá llegan las partes y les dicen queremos traer un litigio y resolverlo aquí, nómbreme unos árbitros, fíjeles unos honorarios, dígame dónde consigno. Ese es el papel de ese centro. No resuelve los litigios como pareciera que el presidente cree. Pero Néstor, yo sí creo que hay un tema de fondo que es muy importante. En el caso de Telefónica, que es el que nos tiene hablando aquí, es cierto que Telefónica no fue suficientemente, a mi modo de ver, protegida por los jueces colombianos. La Corte Constitucional emitió una sentencia que fue, entre otras cosas, el origen del litigio, y Telefónica acudió a tribunales nacionales antes de acudir al CIADI y no encontró la protección que a mi juicio merecía, porque evidentemente le habían cambiado las reglas de juego en su contrato. Y fue
y fue una falta de protección de los jueces lo que llevó a que el CIADI se la otorgara. Y yo sí tengo una pregunta, a mí me parece que eso es muy importante, por ejemplo, para el caso de Sanitas, que hay una intervención que yo no dudo en calificar de arbitraria y de una especie de expropiación indirecta. Hasta ahora los jueces colombianos no le han dado la protección suficiente a los inversionistas de Sanitas. Entonces, claro que es probable que ellos acudan a un tribunal internacional y nos ganen, pero lo que sí hay es que preguntarse ¿qué pasa con las decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de los demás jueces en relación con la protección del derecho de la propiedad y de la libertad de empresa? Porque yo creo que aquí, por cuenta de estar valorando unos principios que están en la Constitución, del interés general y etcétera, otra serie de principios, hay una desprotección de la propiedad y de la libertad de empresa en Colombia a través de esas tomas de posesión que son totalmente arbitrarias e injustas en la mayoría de los casos. Es que eso es lo que el presidente o el ministro acaba de repetir, llaman el gran capital, y entonces sacan y eso se volvió el nuevo demonio, el nuevo fantasma. Uy, están protegiendo al gran capital. El gran capital, al final de cuentas, es eso, la empresa privada. Son las 7:59 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Para avanzar en el desarrollo de nuestro proyecto de vida, para ir alcanzando las metas que soñamos, es fundamental que nosotros podamos reconocer nuestros errores para poder trabajar en ellos. Cuando tú no reconoces tus errores, no puedes crecer, porque no puedes mejorar, no puedes salir adelante. ¿Por qué no reconocemos errores? Porque nos da miedo ser valiosos, porque nos da miedo que nos abandonen, porque nos da miedo perder todo lo que hemos conquistado. Y esos son miedos irracionales, porque la verdad es que cuando tú reconoces tus errores, tú sabes quién eres, sabes con qué cuentas y sobre todo sabes en qué tienes que trabajar para salir adelante. Entonces hoy te invito a reconocer tus errores y a ver cómo los vas a superar, cómo vas a trabajar en ellos y cómo vas a ser una mejor persona. Tú sabes. La Cancillería colombiana ha emitido un inusual comunicado, fue pasada a las 5 de la mañana, celebrando y respaldando la decisión de la Corte Penal Internacional que ordenó la captura del primer ministro de Israel,